Hola, hola, comunidad estudiantil, profes en proceso y sobrevivientes del cuatrimestre. Bienvenidos a Punto Extra, el podcast donde dos estudiantes de pedagogía tratamos de aprender lo que se supone que ya deberíamos de saber. Exacto. Aquí venimos a charlar de esos temas que parecen aburridos, pero que después de la clase, la tarea y el café frío, descubrimos que sí estaban buenos, como la estadística. Sí, hoy hablaremos de estadística en la educación. No se vayan, no es un episodio lleno de fórmulas. Esto es más bien como terapia grupal, pero con números que sí sirven. Así que prepárense, pónganse cómodos y si están haciendo tarea, ánimo, sí se puede. Nosotros también estamos sufriendo. Comenzamos con Punto Extra. A ver, Cali, cuéntalo como es. ¿Qué sentiste cuando viste en la lista de materias estadística en la educación? Lo primero fue negación. Nah, seguro se equivocaron. Esto debe ser para contadores. Luego surgió el enojo. ¿Por qué me hacen esto? Después fue la tristeza. Adiós, promedio perfecto. Y finalmente, la aceptación. Y aquí estamos, hablando de estadística como si fuéramos expertas. Totalmente. Pero sí hubo un momento donde dije, ¿y esto para qué sirve si yo quiero ser docente, no ingeniera? Hasta que la profe nos dijo algo que me marcó. Toda decisión pedagógica se puede justificar con datos. Y pues ahí me cayó el 20. A mí también, porque muchas veces creemos que enseñar es pura intuición, pura vocación. Sí, la vocación cuenta, pero el análisis también. Y nunca lo vemos así. Pensamos que la docencia es sentir el grupo, estar frente a niños, vocales, a I, O, U, pero la estadística ayuda a nuestra observación, a que nuestra observación tenga sustento. Es como ponerle lentes en la pedagogía. De repente ves todo más claro. Vamos a explicarlo sin traumas y sin pánico. La estadística en la educación es simplemente hacer preguntas y responderlas con evidencia real. Exacto. Por ejemplo, ¿mi grupo avanza a buen ritmo? ¿Qué temas les costó más? ¿Funcionó esta nueva estrategia? ¿Qué estudiante necesita apoyo? ¿Qué factores influyen en su aprendizaje? Y lo bonito es que no necesitas entender cálculo para esto. Necesitas ser curioso, paciente y honesto con los datos. Y la profe nos lo dijo. La estadística no es matemática fría, es una forma de contar historias reales. Y entender esas historias es importante porque te permite tomar decisiones, porque si tú solo dices, creo que van mejorando, eso no es suficiente. Exacto. Y si dices, el 70% de mi grupo aumentó sus calificaciones en lectura esta semana, eso ya es información útil. Como dicen, datos pequeños, decisiones grandes. La primera sorpresa que me llevé fue entender que la estadística no solo analiza notas. Exacto, los datos educativos incluyen participaciones, asistencias, calidad de las tareas, el tiempo que tardan en resolver las actividades, la interacción que tienen entre compañeros, sus emociones, cómo se portan, es decir, la conducta, los hábitos de estudio, incluso los factores sociofamiliares. Y cuando juntas todo eso, puedes ver patrones súper útiles. Por ejemplo, si notas que un alumno falta más los lunes, quizás tiene responsabilidades en casa ese día. No es flojo, hay un contexto. Depende, puede que el niño trabaje los fines de semana y por ello llegue tarde. O si un grupo baja el rendimiento cada vez que hay un cambio de maestro,
habla de una necesidad de estabilidad. Ahí es donde la estadística se vuelve humana, no para etiquetar, sino para comprender. Vamos con la parte práctica. ¿Cómo usa la estadística un docente sin usar la palabra estadística? Fácil, cuando haces una lista de cotejo, eso es estadística. Cuando haces un registro anecdótico, eso es estadística. Cuando comparas las evaluaciones diagnósticas y finales, eso es estadística. Cuando decides quién necesita regularización, sorpresa, eso es estadística. Y se hace todos los días, incluso sin darnos cuenta, solo que ahora sabemos cómo hacerlo mejor. La materia nos dio estructura. Antes yo veía un número y decía, ok. Ahora pienso, ¿qué significa ese número? ¿Quién me está diciendo? ¿Qué acción pedagógica me sugiere? Ese pensamiento crítico es oro para un maestro. Imagina esto. Tienes un alumno que baja su rendimiento. ¿Qué haces? Recolectas información. ¿Cuándo empezó la baja? ¿En qué materias? ¿Cuánto tiempo dedica a tareas? ¿Ha cambiado su conducta? Después debes de comparar, ver si es un caso individual, si es el alumno el que tiene algo o si es un patrón grupal. Puede que los alumnos se estén distrayendo o no entiendan el tema. Y ya con eso decides si hablar con el alumno, con la familia, con el orientador o con el grupo completo. Exactamente. Ese proceso es estadística convertida en apoyo emocional, porque no llegas a adivinar, llegas a comprender. Así es, Cali. Aquí viene lo importante. La estadística hace la educación más justa. Exactamente. Detecta brechas como el género, su nivel socioeconómico, la accesibilidad que tiene el alumno, sus necesidades educativas específicas y las oportunidades de participación. Así es. Por ejemplo, si ves que las niñas participan menos, las cambias. Si ves que los estudiantes sin internet bajan sus calificaciones, lo atiendes. Y si ves que un grupo está reprobando en un mismo tema, ajustas tu metodología. Exactamente. La estadística no discrimina, al contrario, revela, y cuando revela, permite la transformación. Así es. Cali, dime, ¿qué fue lo que más te gustó de la materia? Pues que la estadística no solamente es números, es analizar la realidad en la que estamos, nuestra realidad educativa, para poder mejorarla. Esto me hizo sentir que no solo voy a enseñar, voy a tomar decisiones responsables por el bien de los estudiantes. Yo me quedo con la parte de usar datos para justificar mi trabajo, porque muchas veces nos cuestionan, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué usas esta estrategia? Y tener datos te da seguridad profesional. Sería un fin del argumento, ¿no? ¿Por qué funciona? Y aquí está la evidencia. Exacto. Bueno, vamos a poner ejemplos de situaciones que enfrentamos como maestras o maestros. Caso número 1. Un grupo pierde interés después del recreo. Recolectas datos, todos, solo algunos, ¿qué días? Después tú decides si ajustar el horario, la actividad o estrategia. Como caso 2 podría ser, los alumnos confunden multiplicación con suma. Analizas datos, en qué ejercicios, cuál es el error más común, y haces una intervención dirigida. Como caso 3, yo creo que sería un alumno tímido en tu aula, no participa. Llevas un registro de participación semanal. Si ves que ese alumno tímido baja, deberías de hablarlo con él.
Si ves que mejora con las dinámicas, entonces implementas más. Y eso es estadística hecha con corazón. Ok, Cali. Tenemos que hablar de algo importantísimo. Los errores que cometemos con los datos. ¿Por qué si la estadística es hermosa, pero si la usamos mal, pues termina pareciendo una mitología griega? Sí, cuando alguien dice, todos mis alumnos sacaron mala actividad, y eran 3 alumnos, y los 3 que siempre están jugando con el sacapuntas o se están escapando de la clase. Exacto, primer error clásico. Generalizar con datos chiquitos. Haces una actividad, 3 no la entienden, y ya piensas que fracasaste como docente. Sí. Datos pequeños es igual a una conclusión grande. Hay que tener unas muestras reales, aunque sean pequeñitas, pero deben de ser representativas. Siguiente error. Confundir percepción con la realidad. Lo que sientes no siempre es lo que es. Y a mí me pasaba. Sentía que un grupo participaba muchísimo hasta que empecé a cuantificar y resulta que participaban solamente 3 alumnos, los mismos de siempre, los team participación. Sí, el famoso team opinadores. Y mientras tú creías que todos hablaban, la mitad del salón estaba en silencio existencial. Con los datos lo ves claro. Es como limpiar tus lentes pedagógicos. Error número 3. Creer que un dato aislado es una verdad universal. Digamos, hoy sacaron bajas calificaciones, entonces no entendieron el tema. No, espérate. Tal vez fue el formato, el día, la actividad o la luna llena. Aunque no lo creas, la luna llena sí afecta. Pero sí, hay que ver tendencias, no los eventos aislados. Exacto. Analizas varios días, varias actividades, varios contextos. El maestro no se rinde con una evidencia. El siguiente error es muy común y es muy de nosotros, la verdad. No registrar nada y confiar en la memoria. Eso es un gran error. ¿O no crees? Un gran y gravísimo error. La memoria del docente después de un viernes a las 2 de la tarde ya no sirve ni para recordar su propio apellido. Literal. Por eso las evidencias importan y anteriormente lo habíamos visto. Deberíamos de tener listas de cotejos, listas de registros. Así es. Todas esas cuestiones que mencionas son muy importantes. Exacto. Puedes tener observaciones, tablas sencillas. No tienen que ser perfectas, solamente consistentes. Si no anotas, luego dices, creo que Juan participó mucho esta semana y Juan ni vino. Otro error clásico es hacer conclusiones sin contexto. Los números solos no hablan. Necesitas que los interpretes con las que conoces de tu grupo. Sí, imagina que un alumno baja su promedio. Sin contexto dirías, no estudia. Con contexto descubres que empezó a cuidar a su hermanito, o que trabaja, o que está pasando por algo emocional. Y ahí es donde la estadística se vuelve humana. El dato te da la alarma y el contexto te da el camino. Exactamente. Y el último error, que creo que es mi favorito, pensar que la estadística es solamente para los trabajos finales. Cuando no, es para el día a día, para decisiones pequeñitas, para cosas que parecen simples, desde cuántos participan, hasta cuánto tiempo tardan en copiar una consigna. Así es.
La estadística no es un monstruo encerrado en un PDF, es un aliado que vive en el salón. Es tan cotidiana como el plumón que nunca pinta o el proyector que jamás funciona, como el de la universidad. Exacto. Y si aprendemos a usarla bien, la docencia se vuelve más consciente, más exacta y más justa. Así que si algún estudiante de pedagogía nos escucha, no le tengan miedo a los datos, tengan miedo a no saber qué hacer con su grupo. Exacto. La estadística no te complica la vida, te la aclara. Y además, siempre te hace quedar muy pro cuando dices, según mis datos. Así es. Te ves bien académica. Pero con un fundamento. Exacto. Ok, Karen, hablemos de algo grande. La estadística no solamente cambia los salones, cambia escuelas completas, incluso las comunidades. Nos ayuda para muchísimas cosas. Totalmente. Hay decisiones enormes que se toman gracias a los datos que recolectan los docentes, los directivos e investigadores. Por ejemplo, si los datos muestran que una comunidad tiene rezago en la lectura, los programas se enfocan ahí. Si muestran una desigualdad de género en STEM, se crean los talleres para niñas. Y si muestran que los estudiantes abordan la escuela por trabajo, se diseñan becas. Sin datos, todo sería intuición. Con datos es planificación real. Y aquí viene lo más importante. Muchos de estos datos salen de observaciones del día a día por docentes comunes como nosotros. Literal, algo tan sencillo como registrar la lista de asistencia ya es un acto político y social. No porque sea burocracia, sino porque ayuda a ver patrones como quién falta más, en qué épocas del año, en qué edades hay más abandono y cómo influye en el contexto familiar o económico. Esos datos han cambiado leyes, programas nacionales e incluso en la creación de las políticas públicas. Por ejemplo, cuando se demostró estadísticamente que el hambre afecta el aprendizaje, muchos países implementaron desayunos escolares. O cuando los datos mostraron que el primer año de primaria es clave para prevenir el rezago, se aumentó la capacitación docente en ese nivel. Entonces sí, el registro de cada maestro importa, la observación importa, la evidencia importa también. Y algo muy bonito de todo esto es que la estadística también visibiliza injusticias que antes estaban escondidas. Exacto. Si ves que los estudiantes con discapacidad participan menos, creas adaptaciones. Si ves que los estudiantes indígenas tienen menos oportunidades, ajustas estrategias lingüísticas. Si ves que los jóvenes dejan de estudiar por falta de transporte, pues presionas para cambiar rutas. Los datos permiten la exigencia del cambio, no desde el enojo, sino desde la evidencia, desde el análisis crítico de las cuestiones estadísticas. Así es, porque cuando llegas con números te escuchan distinto. Cuando dices, aquí está la realidad, las autoridades no pueden mirar hacia otro lado. Exactamente. Ahí es donde la estadística deja de ser una materia y se convierte en una herramienta de transformación social. Así es. ¿Somos docentes? Sí, pero también somos analistas, somos defensoras, investigadoras y voces que influyen en decisiones grandes. Por eso entender la estadística educativa es un acto de responsabilidad social. Sí, y no solo es aprobar una materia, es para construir un futuro donde cada estudiante tenga las mismas oportunidades. Así es. Ok, Cali, ahora hablemos del combo que está revolucionando la educación. Tecnología más estadística. Para mí me parece el combo ganador, la verdad, porque antes llevar datos era todo manual, listas en papel, los tachones, las gráficas hechas a mano.
Un caos precioso, pero al fin y al cabo, caos. Así es. Pero ahora existen herramientas que nos facilitan muchísimo el análisis. Apps, plataformas, dashboards, gráficas automáticas, entre un montón de herramientas que tenemos. Y no necesitas ser ingeniera, solo necesitas ser docente con ganas de entender mejor a tu grupo. Así es. Por ejemplo, las plataformas de evaluación te muestran automáticamente quién acertó más, qué reactivo causó más errores, en qué temas hay más dudas, cuánto tardaron en resolver, entre muchas otras cosas, ejemplo, si hubo progreso o retroceso. Es como tener un asistente pedagógico que te dice, profe, aquí está todo lo que necesita para tomar las decisiones. Exacto. Y esto es increíble porque te permite personalizar la enseñanza. Exactamente, Karen. Por ejemplo, si un alumno avanza rápido, le das retos. Si otro necesita apoyo, le das refuerzos. Y si un grupo tiene un error común, cambias la estrategia. Así de fácil. Exactamente, y la tecnología debemos entender que no te sustituye como docente. Al contrario, te potencia. Es como agregar superpoderes. Una visión analítica, una memoria infinita o una rapidez para interpretar. Y no solo eso, también democratiza la información, porque antes solo los expertos tenían acceso a análisis completos. Hoy cualquier docente puede identificar tendencias. Y otra cosa que me encanta, la verdad, las plataformas te dan evidencia para hablar con las familias. Un alumno no llegó, le mandas un WhatsApp. Un alumno está en bajo rendimiento o su conducta está mal, le hablas al papá. Así es. Sí, dice, no llegas con creo que está bajando. Llegas con el rendimiento bajó un 25% en el último mes, especialmente en comprensión lectora. Pues aquí estos son unos ejemplos. Eso cambia toda la conversación. Te ven más profesionalmente informados y precisos. Y lo mejor, no usas tecnología para llenar requisitos burocráticos, sino para mejorar la práctica en el aula. Así que sí, la tecnología más la estadística es como ser unos docentes con visión 2.0, docentes que ya no adivinan, sino que diagnostican, docentes que no solamente enseñan, sino que también investigan. Así es. Y eso, sinceramente, es el futuro de la educación. Ok, Karen, llegamos al momento en el que tenemos que hablar de ellas, las reinas del análisis, las favoritas de toda persona que quiere entender qué está pasando sin ver dato por dato. Así es, amigas y amigos. Hoy toca hablar de media, mediana y moda, las verdaderas chismosas oficiales del salón. Sí, porque si quieres saber cómo va tu grupo, estas tres cuentan todo sin filtros. Así es, empecemos con la media, alias el promedio. La más común, la más usada, la más mencionada. Sí, los alumnos pudieran escribir una carta, sería dirigida, querida media, agradezco que siempre decidas mi futuro escolar. Sí. La media se obtiene sumando todas las calificaciones y dividiéndolas entre el número de alumnos. Fácil, bonita, práctica, pero también traicionera. Exacto, porque si no mal recuerdo, si tienes un alumno que saca un 0 y otro que saca un 10, la media se vuelve dramática. La media es sensible, chismosa, exagerada. ¡Ay, no! Todo está mal, porque alguien sacó muy poquito. Por eso existe la mediana, la que dice, tranquilos, yo soy neutral. La mediana es la calificación que queda justo en medio cuando ordenas todas de menor a mayor. No le afectan los extremos, es como esa amiga que nunca se mete en los pleitos. Exacto. Por ejemplo, si un grupo tiene calificaciones súper variadas, la mediana te da la realidad más estable.
La visión sin drama. Y luego está la moda, la más popular del salón. Sí, literalmente. La moda es el valor que más se repite. Si la moda fuera un estudiante, sería esa persona que todos conocen porque siempre aparece en todas partes. Sí, la moda es útil cuando quieres saber qué es lo más común de tu grupo. Qué calificación sacaron más, qué respuestas fue más frecuente, qué comportamiento se repite, qué error aparece varias veces. Entonces, ¿cómo se usan en educación? Pues fácil. La media te dice cómo va el grupo en general. La mediana te dice cómo se distribuye el rendimiento sin extremos dramáticos. Y la moda, pues es la más habitual, ¿no? Y juntas te dan una versión súper completa. Por ejemplo, imaginemos que la media es 8, la mediana es un 9 y la moda le pongamos un 10. ¿Qué dice eso? Que hay alumnos con calificaciones bajas que están bajando el promedio, pero la mayoría anda en 9 y 10. Entonces, hay que apoyar a un grupo, a un pequeño grupo, no solo al salón completo. Exacto, eso es análisis fino. Eso es ser docente con una visión estadística. Ahora, imagina que la media es 8, la mediana es 8 y la moda es 8. ¿Qué significa? Que el grupo está súper alineado. Todo más o menos en el mismo nivel. Ahí puedes trabajar estrategias grupales sin ningún problema. ¿Y si la moda es 5? Ups. Ahí ya sabemos que algo está fallando. Un tema difícil, una explicación que no funcionó o una actividad confusa. Así es. Por eso estas medidas son oro puro. No son matemáticas frías. Son herramientas que te dicen dónde está parada y hacia dónde ir. Son como el GPS pedagógico. Si no la usas, igual llegas, pero te vas perdiendo en el camino. Así es. Y cuando la entiendes, empiezas a tomar decisiones con claridad. Porque al final la estadística está ahí para ayudarte a ver, entender y actuar con un propósito. Y sí, media, mediana y moda son simples, pero cuando las usas bien, te convierten en un docente nivel pro. Cali, hay algo que nadie menciona cuando hablamos de estadística en educación. Las emociones también importan. Sí, muchísimo. Porque una clase no es un Excel, es un universo emocional. Cansancio, alegría, ansiedad, motivación e incluso el estrés. Y aunque los números nos ayudan a tomar decisiones, no podemos olvidar que trabajamos con personas, no con robots. Por ejemplo, un alumno puede sacar baja calificación, no porque no entienda, sino puede porque está triste, nervioso, distraído o incluso frustrado. Y ahí es donde entra el equilibrio. Datos para orientar, emociones para comprender. Es como tener dos lentes distintos. Con uno ves la parte objetiva y con el otro ves la parte humana. Y cuando combinas estas dos, haces magia perfecta. Magia pedagógica. Porque puedes decir, el 60% reprobó el ejercicio. Exactamente. Sí, pero también puedes ver que ese día hubo simulacro, llovió o estaban cansados por un evento escolar. Exactamente. Los datos explican el qué. Las emociones explican el por qué. Y las dos cosas importan. Si usas solo datos, te vuelves rígida. Y si usas solo emociones, te vuelves subjetiva. Pero juntas te conviertes en una docente equilibrada, ética y consciente. Y eso se refleja en el grupo, porque cuando los alumnos sienten que se les mira con datos y con empatía, se sienten acompañados, no presionados. Esa es la educación humana, la que reconoce patrones, sí, pero también reconoce los corazones. Así es. Y la estadística no viene a quitarle el alma a la docencia,
viene a darle claridad y la emocionalidad viene a darle sentido. Y juntas construyen decisiones más justas, más reales y más respetuosas. Muy bien, Cali. Ya hablamos de la tendencia central, pero ahora viene la parte donde los datos se ponen chismosos a nivel avanzado. Las medidas de dispersión. Ay, sí, estas son las herramientas que no solo te dicen cómo está el grupo, sino qué tan ordenados o desordenados andan tus estudiantes. Es como revisar el cajón de calcetines del salón. Exacto, porque la tendencia central es como ver el promedio del grupo, pero la dispersión te dice si los estudiantes están todos juntitos. O si están regados, como tareas entregadas 5 minutos antes del deadline. Entonces, vamos por partes. La primera es el rango, que básicamente dice, agarren la calificación más alta, réstenle la más baja y listo. Es la más directa, la simple, la práctica, la que no se complica, una mujer de pocas palabras. Así es, pero luego llega la varianza. ¿Qué dice? Bueno, pero yo quiero saber qué tanto se alejan todas las calificaciones del promedio. Vaya, vaya, si la varianza es intensa, ella dice, voy a elevar todo al cuadrado porque quiero dramatismo. Así es. Y después aparece la desviación estándar, que es como la versión calmada de la varianza te dice, ok, mira, así de lejos están las calificaciones del promedio, pero sin exagerar. Y esto es clave en educación, porque imagínate que el promedio del grupo es 8. Muy bonito, ¿no? Pero si la dispersión es altísima, significa que algunos sacaron 10 y otros sacaron un 5. Ahí la media te engaña. Te dice, todo bien, pero la dispersión te grita, SOS, atienda a este grupo ya. La dispersión es esa amiga honesta, que no te deja autoengañarte. Bueno, pasando a otro punto, ahora hablaremos de las gráficas, las influencers del análisis. Aquí viene mi parte favorita, las gráficas. ¿Por qué si los datos fueran salón de clases? Las gráficas serían los alumnos que siempre traigan su trabajo bonito, con colores y sin borrones. Sí. Las gráficas son la versión Pinterest de los datos. Todo clarito, todo precioso, todo entendible. Empecemos con la gráfica la gráfica de barras. La más clara, la más directa y el típico, ¿no entendiste la tabla? Mira, te lo dibujo. Luego llega la gráfica circular, también conocida como el pastelito, apta para quienes entienden mejor la vida en porciones de comida. Y también está la gráfica de líneas, la más poética, la que te dice si tu grupo va subiendo, bajando o estancándose, como una montaña rusa del aprendizaje. También está el histograma, que siempre debe ser especial. En vez de barras separadas, las pegas todas para decirte, mira cómo se distribuye todo tan bonito. Y todas estas herramientas, todas, nos ayudan a ver lo que los números solos no muestran. Porque a veces una tabla te dice poco, pero la verdad es que una gráfica te cuenta la novela completa. Por ejemplo, si haces una gráfica de barras con las calificaciones y ves que la mayoría está entre 8 y 10, te relajas. Eso es cierto, pero si ves una línea que se va en picada, en el último mes te infartas, pero también actúas. Y esa es la magia. Las gráficas te permiten tomar decisiones informadas, rápidas y visuales. Y juntas gráficas más dispersión son como Batman y Robin del análisis educativo. Una te muestra el cambio y la otra te dice qué tan bacheado está. Sí, literal. Así que sí,
Las medidas de dispersión y las gráficas no son solamente matemáticas bonitas, son herramientas que te ayudan a conocer de verdad a tu grupo. A ver si están avanzando juntos, si necesitan apoyo diferenciado o si en algún camino se están atorando. Porque enseñar sin datos es como manejar con los ojos cerrados, pero enseñar con datos bien interpretados es como tener un GPS pedagógico versión premium. Y eso sí es un punto extra. Así es. Ok, Cali. Hemos hablado mucho de cómo es la estadística, de cómo pues, la estadística ayuda al alumno, pero nadie habla de cómo la estadística salva el pellejo del maestro. Uf, tocaste una fibra muy sensible. ¿Te refieres a esas reuniones con padres de familia o directivos donde te sientes en un juicio, verdad? Exacto. Esa es la verdadera importancia oculta. Imagina esta escena. Llega una mamá muy enojada porque su hijo reprobó y te dice, es que usted le tiene mala fe a mi hijo. Clásico. Y tu respuesta es puramente emocional, tipo, no señora, yo lo quiero mucho, pero no trabaja. Ahí perdiste. Es tu palabra contra la de ella. Es subjetivo. Exactamente. Pero aquí entra la estadística como tu escudo de vibriano. La verdadera importancia de la estadística es que elimina la subjetividad. Tú no dices no trabaja. Tú sacas tu gráfica y dices, mire señora, aquí está la tendencia. Esta es en las últimas 4 semanas, la entrega de tareas bajó un 80% en comparación con el primer mes. Y curiosamente coincide con los días que llega tarde. ¡Bum! Ya no es una opinión, es un hecho irrefutable. Ahí es donde la docencia deja de ser vista como un cuidaniños, unas niñeras, se convierte en una ciencia. Eso es lo que quería decir. La estadística nos profesionaliza. Nos quita esa imagen de que enseñamos por instinto. Un médico no te opera porque le late, te opera porque vio tus análisis. Un docente no te evalúa porque le caes mal, te evalúa porque tiene datos. Y hay otro nivel más profundo, Karen, la predicción. La estadística nos da un superpoder que casi nadie usa, ver el futuro. A ver, explícame eso. ¿Ahora somos adivines? Bueno, casi. Si llevas un buen registro estadístico, puedes predecir la deserción escolar antes de que ocurra. Si ves, por ejemplo, un alumno bajo, un 10% de su asistencia y un 15% de su participación en un mes, la estadística te está gritando, oye, el alumno se va a ir en 2 meses si no haces nada. Tienes toda la razón. Normalmente reaccionamos cuando ya reprobaron, pero los datos nos permiten ser preventivos en lugar de reactivos. Eso cambia vidas de verdad. Evita que un alumno abandone la escuela porque los números te dieron la alerta temprana. Eso es la verdadera vocación. Así que, resumiendo más o menos, te protege de acusaciones injustas. Sería tu escudo legal. Te da una autoridad profesional, tu bata de científico. Te permite salvar a alumnos antes de que caigan, es decir, tu bolita de cristal. Sí, eso no convence a los que nos escuchan de poner atención en la clase de estadística. No sé lo que hará. Quizás el miedo a la mamá enojada sea suficiente motivación. Bueno, creo que logramos algo importante, ¿no crees? Demostrar que la estadística sí tiene corazón,
sí tiene un sentido y sí sirve en la docencia. Y que no hay que tenerle miedo. Es más, deberían enseñarla desde el inicio de la carrera, no cuando ya estamos traumados. Totalmente. Gracias por acompañarnos, por escuchar nuestro caos académico y por ganar un tutururú punto extra. Si te gustó, compártelo. Si no te gustó, compártelo también. Así lo escuchan tus compañeros y sufren contigo. No te olvides de darle un like. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue Punto Extra.